No hay país que a lo largo de su historia no haya conocido los efectos de diferentes crisis, enfermedades, hambrunas por una mala agricultura, industrias centenarias que desaparecen, guerras y enfrentamientos. Son desgracias que hacen que un país y sus gentes se estanquen y sufran consecuencias dolorosas. Y es entonces cuando en ese país aparecen personas que con su esfuerzo y tesón dan pequeños pasos que logran empujar a todo un pueblo hacia adelante. Eso fue lo que ocurrió en el País Vasco hace ahora 250 años. Pasos como el aislamiento de un metal que cambiaría la tecnología moderna tal y como la conocemos. Fue realmente un logro impresionante. Es una historia de espionaje científico e industrial. Este espía científico va a ser Juan José de Lúyar. O la introducción de cultivos y variedades que mejorarían la alimentación de los vascos y definirían una parte importante de lo que aún hoy comemos y también bebemos. La tierra aquí es pobre en realidad. Había que modernizar las técnicas agrícolas, había que hacerlas más rentables. Incluso la generalización de una vacuna, la de la viruela, que salvaría cientos de vidas. Fue la punta de la lanza de la innovación. Y tienen la inteligencia y la sensibilidad de traer a su país lo que habían aprendido. Hace 250 años, este grupo de personas fundó la Real Sociedad Vascongada de Amigos del País. Frantziko iraultzan baino lehenagoko elkartea dugu. Gaur Euskal Herrien nortasun bidetan diren eginkizun handienak elkarte honek 18. mendian behakin zituen bat. La sociedad más antigua del País Vasco, que con el trabajo de sus miembros ha ayudado a conformar gran parte de nuestra sociedad, tal y como hoy la conocemos. Proyecto cultural más ambicioso y profundo que se había generado en Euskal Herria. Trajeron a los mejores profesores que había en aquel momento. Y cuyo impulso en la agricultura, la medicina, la investigación, la cultura, lograron traer la modernidad de Europa a nuestra tierra. Araba, tierra famosa en el mundo entero por el prestigio de sus productos. Viñedos que dan lugar a algunos de los vinos más reconocidos en todo el globo. Y también por la calidad indiscutible de su patata, un componente básico en nuestra dieta. El clima, el suelo y un cultivo arraigado en la tradición han hecho que hoy en día la patata de Álava sea reconocida por los consumidores como un producto de altísima calidad. Pero esta tradición no es tan antigua como podríamos pensar. Aunque la patata llegó a Europa en el siglo XVI, no tendría aceptación hasta casi 300 años después, y sobre todo, en un principio, para utilizarse de forma ornamental. En el siglo XVIII, el País Vasco conoció un aumento de la demanda de alimentos muy importante. Los precios aumentaron también en paralelo. La baja producción de los caseríos, la tierra pobre y las malas técnicas de producción abocaban a gran parte de la población a la miseria y con ella al hambre. En este momento, en el País Vasco no se producía ni la mitad de lo que se consumía. Y se dan cuenta que había que modernizar las técnicas agrícolas, había que hacerlas más rentables. 1772. Prudencio María Verástegui, un estudioso del tubérculo, introduce la patata en Araba. 4 años más tarde, se publican instrucciones para su cultivo, divulgando las cualidades y beneficios que el producto puede reportar a la economía y a la dieta de los baserritarras. En los 2 siglos y medio que continuarían hasta nuestros días, la patata llegó a cambiar y marcar completamente la vida de muchos de esos baserritarras. Trataban de introducir en el caserío, en el mundo rural,
aspectos de mejora o de mayor rendimiento, y eso lo hacen pues con el abonado de las plantas, con el estudio de las tierras, con las mejoras en las formas de labrar. En el origen de ese cambio, la labor de Verástegui, miembro de la Real Sociedad Vascongada de Amigos del País. Era una sociedad económica que tenía, por así decir, una base que aparentemente se pudiera ver como si fueran unas personas, unos nobles que no, pero esto tenía un sentido práctico muy concreto y muy directo. Crearon un huerto botánico, un jardín botánico en el cual había todo tipo de plantas y eran muchos los amigos de la Vascongada que hacían llegar plantas que en aquel momento eran extrañas y exóticas para que las plantaran en el huerto e investigaran sobre ellas. Favorecen que se siembre pastos artificiales. ¿Para qué? Están convencidos, y eso lo han visto también en Europa, que la abundancia de pastos hace posible la ganadería, y la ganadería es el mejor fabricante de estiércol. Esa relación triangular es clave en el planteamiento de la agricultura de los vascongados. Junto a la patata, los vinos de Rioja. Hubo un tiempo, desde la mitad del siglo XVIII, en que estos eran conocidos por su carácter áspero y grosero, sin ningún valor especial. Los problemas se centran en la superproducción, unos métodos de elaboración rudimentarios y la adición de alcohol para aumentar la perdurabilidad del vino. En el otoño de 1786, un viticultor de la Bastida, Manuel Esteban Quintano, será el primero en aplicar en La Rioja las técnicas de elaboración del vino de Burdeos. Poco a poco, estas se impondrán no solamente en La Rioja, sino en todas las zonas vinícolas de la península ibérica, provocando el salto cualitativo en la calidad y fama de sus vinos. Manuel Esteban abrió el camino. Manuel Esteban, miembro de la Real Sociedad Vascongada de Amigos del País. Una sociedad que, entre otros muchos logros, es la responsable directa de la modernización de la agricultura de Euskal Herria, de la introducción de nuevos cultivos y técnicas a la búsqueda de acabar con los problemas de abastecimiento de gran parte de la población. El crecimiento demográfico trajo una gran demanda de alimentos. Esa gran demanda de alimentos provocó la subida de los precios y lo que provocó es una situación inflacionista. Los ilustrados de la sociedad vascongada lo que van a hacer es promover la agricultura, que en ese momento aproximadamente el 80% de la población vivía del campo. Lo que trataron era introducir el maíz en las zonas bajas con buen terreno, con zonas con humedad. El clima nos favorece en el sentido que tenemos una pluviometría importante y entonces con el maíz ellos trataron de resolver un problema de subsistencia, un problema alimenticio, porque nosotros aquí de una manera espontánea el trigo no lo tenemos, teníamos que cultivarlo y el rendimiento no era muy alto y se estaba utilizando todavía el mijo como panificable, ¿no? Entonces el maíz supuso un avance grande, no solamente para alimentación humana, en la borona o la moroquilla o el talo, sino sobre todo en la alimentación animal. ¿Qué van a hacer? Pues van a traer las mejores semillas, van a traducir y van a informar de las técnicas más avanzadas que había en Europa, van a traer nuevos cultivos, sobre todo se van a preocupar de modernizar y de hacer más rentable y más eficaz la producción agrícola. La sociedad aparece una y otra vez en los últimos 250 años de la historia de Euskadi, a la sombra de personajes cuyos actos han ayudado a impulsar el progreso, no solo en la agricultura, sino, como veremos, en campos tan diversos como la industria o la cultura. Actos que, aunque no lo sepamos, han tenido un efecto directo en muchos detalles de nuestra sociedad, tal y como la conocemos. Pero, ¿qué era y es la sociedad? ¿Y quiénes sus miembros? ¿Cuál era su función, sus objetivos? ¿Y lo son aún más de 2 siglos después?
la Real Sociedad Vascongada de Amigos del País. Su aparición hace ahora 250 años supone la materialización del pensamiento ilustrado en el País Vasco. Una sociedad de personas ilustradas con la vocación de difundir en Euskal Herria las ideas de progreso que llegaban desde Europa a finales del siglo XVIII. En la segunda mitad del siglo XVIII, en toda Europa se puso de moda la Ilustración. En el País Vasco, una minoría de nobles van a estudiar a Europa, aprenden en Europa y tienen la inteligencia y la sensibilidad de traer a su país lo que habían aprendido. Pero las ideas de la Ilustración abarcan todos los ámbitos del saber, desde la agricultura, la pesca, la ganadería, la medicina, el estudio, por ejemplo, de manantiales. Las ideas de la Ilustración son las ideas con las que se estudian las cosas, pero por la razón, por la luz de la razón. Y por eso, con la luz de la razón y con los métodos científicos, se pudo hacer adelantos para el pueblo, adelantos para el país. Entonces ellos vinieron con esa idea, dejaron de lado las ideas antiguas. Garai hartan, zientzia aldetikan, zegoen jakimina, investigazioan, aurkikuntzetan eta bar, hauek oroar ez ziren gizon arruntak, baizikan oso jantzia ziren, oso adeitzuak, oso ausartak, eta aldi berean munduari begira zabaltasunez. La Vascongada ha sido la cuna de la Ilustración, que representa ningún tipo de falsolitismo, ¿no? Sino un afán de ver qué necesitaban nuestro país para mejorar. Década de 1760. Palacio de Insausti, en Azcoitia. Xavier María de Munibe y Diáquez, conde de Peñaflorida, impulsa unas tertulias en las que se dan cita una serie de personajes ilustres de la sociedad vasca del momento. En dichas tertulias comienza a gestarse la idea de crear una sociedad de amigos del país. El que llevó prácticamente toda la Vascongada, que fue el director perpetuo de la Vascongada, fue el conde de Peñaflorida, que era el octavo conde de Peñaflorida, Xavier María de Munibe. Junto al propio Munibe, otros dos personajes serán claves en esta gestación: Joaquín de Eguía, marqués de Narros, y Manuel Ignacio Altuna. Son los caballeritos de Azcoitia, o el triunvirato, los que darán forma a la idea de la sociedad. Sucede de vez en cuando, son personajes que polarizan a otros y empujan a otros. En 1764 darán a conocer su plan. En el artículo 1 de sus estatutos se recoge su objetivo principal. Arro sentitu behar dugu Euskadin olako marka 250 urtetan edukitzea. Frantziko iraultzan baino lehenagoko elkartea dugu. Eta benetan han esaten direnak gure lehenengo artikuluan gaur ere balio dute. Herrirako konpromesu hori bihurtzen da bai hezkuntzakin, zientziakin, arte ederrakin, letra ederrakin, euskerarekin, gure legearekin, gure ohiturarekin, azken baten 3 herrialde, orduan esaten zan bezala, nazio bakaera eta alkarren arteko indar handia lortzea. Horiek izan ziren Vascongadaren esaerak. El emblema de la sociedad recogerá desde su fundación esta idea de estrechar lazos, Hirurak Bat. Hirurak Bat, la primera vez que se hace de alguna manera un País Vasco, Hirurak Bat. Koldo Mitxaletak esateu eta ez da sospechoso izango, la primera vez que surge una aventura colectiva uniendo todos en el País Vasco es la Real Sociedad Vascongada de Amigos del País. Lo hicieron además al margen de las instituciones públicas, porque ya habían probado con las instituciones públicas, pero como ahora pasa, una institución pública es lenta en su forma de trabajar y para cuando llevan a cabo las cosas que parecen necesarias, pues ha pasado el tiempo. Entonces el conde de Peñaflorida hizo una sociedad privada, pero viendo que era necesario que todo esto fuera en todo el País Vasco,
que entonces cada una de las provincias, Guipúzcoa y Álava y Vizcaya, tenían sus fueros y sus formas de trabajar, lo que hizo fue pedir permiso al rey, por eso se llama Real Sociedad, se pudiera trabajar conjuntamente. Y de ahí que le dieron el símbolo de Irurak Bat. Ahora hablamos de Saspirak Bat y demás, pero entonces era Irurak Bat. Es la primera vez en la época moderna en la que un símbolo identifica una unión política dentro de los territorios vascos. Así se percibió tanto dentro del Estado como en Europa. La primigenia idea de la vascongada antecede a las ideas unionistas del futuro nacionalismo vasco. En el núcleo, un compromiso profundo con su tierra, su país y sus gentes. Gaur Euskal Herrien nortasun bidetan, politika bidetan diren eginkizun handienak elkarte honek 18. mendian 250 urte igaro dira beakin zituen bat. Además de los esfuerzos por modernizar la agricultura, el sustento de tantas y tantas familias vascas, los miembros de la vascongada se esforzaron desde el primer instante por buscar alternativas a aquellas otras formas de subsistencia que el pueblo vasco había tenido hasta entonces y que se encontraban en aquellos años en franco declive. Una industria naval que dejaba atrás sus años de grandeza y una siderurgia basada en ferrerías que ya no eran competitivas. El análisis de las ferrerías tradicionales y la forma de mejorar su producción se convirtió casi en una obsesión para los miembros de la vascongada. Hasieratik burdigintza lantzea pentsatu zuten helburu nagusia izan behar zela. 18. mendearen bigarren zatian gaude. Suedian hasi ziren egiten burnia barra. Euskal Herriko produkzioak zen hain handia eta Suediako burnia merkeago zen eta askoz gehiago saltzen zen bai Europan eta bai Amerikan. Horlako konpetentziari aurre egiteko asmoz, nahi zuten berrantolatu hemengo sistema guztia eta hortarako lan galanta hori egin zuten. Un paso inmediato en su investigación para mejorar esta producción fue copiar los modelos europeos. El propio conde de Peñaflorida mandó a su hijo a diferentes ferrerías de Europa a la búsqueda de las claves para recuperar en las ferrerías vascas el éxito de antaño. Lehendakaria, Peñaflorida kondeak bere seme kutxuna bidali zuen Uppsalara. Uppsala zen garai hartan, zientzia arloan munduko hiri importantena. Desde Uppsala, su hijo le escribió una carta. Begira, burdinolen inguruan, ez dugu ezer egitekorik. Gauzak asko aldatu dira. Adibidez, kimika sortu da. Eta hemen, Suedian, orain, kimika erabiltzen ari dira burdinaren lana hobetzeko. Gu, Euskal Herrian zer egiten dugu. Kearen kolorearen arabera, badakigu burnia nola dagoen. Ez ditugu temperaturak neurtzen. Ez dugu horrelako zientzia erabiltzen. Las técnicas utilizadas en Euskal Herria eran obsoletas. Ondo adierazten du noraino nahi zuten burdigintza lantzea ulertzen zuten bazekiten zela beraientzat ekonomikoki arlo estrategiko bat. Eta gaur egun ere hor gara, etorkizuna nondik etorri behar den asmatzen. La comprensión de problemas como este y el convencimiento de que la investigación y la educación son las claves del progreso, la vascongada, nada más constituirse, enfocó sus esfuerzos a crear una estructura en la que el futuro del País Vasco dependería en gran medida de la educación de los jóvenes vascos, de su preparación cultural, científica y moral. La sociedad vascongada tenía un proyecto que lo llamaban Escuela Patriótica, que era un proyecto de crear un centro docente para educar a los jóvenes vascongados de aquí.
Unos años antes de la fundación de la Vascongada, el rey Carlos III había ordenado la expulsión de la Compañía de Jesús, bajo la acusación de haber instigado una serie de motines populares. La expulsión dejó libres muchos centros de enseñanza. En uno de ellos, la Vascongada creó el Seminario de Vergara. El conde de Peñaflorida tuvo la genial idea de aprovechar que ya que a los jesuitas les había expulsado el Estado y habían quedado varios conventos de jesuitas vacíos, entonces pidió permiso de usar el colegio que existía en Vergara. Tuvieron la inmensa suerte de que el rey les cedió el edificio a la Sociedad Vascongada y entonces instalaron en este edificio en el que estamos todo su ilusionante proyecto educativo y convirtieron al seminario en el buque insignia de la institución. El Real Seminario Patriótico que se decía de Vergara, que no era un seminario para estudiantes de sacerdotes o de cosas religiosas, sino más bien para enseñar las ciencias, la mineralogía, preparar a la gente para el comercio, etc. Una vez conseguido el edificio, tuvieron que llenar el edificio de profesores y llenarlo de alumnos. Y fue una tarea muy ardua y muy difícil, en la cual se pusieron en movimiento tanto los socios de la Vascongada como toda la red, tanto nacional como internacional, que estos socios tenían. Bajo la dirección de la sociedad, el Seminario de Vergara se convertiría en un centro de investigación único en su época. Sí que es el principio de la ciencia y de la técnica en el País Vasco. Eso sí, sí que es el principio de la investigación científica y técnica aquí, eso seguro. La de Vergara se considera la primera escuela laica de España y pronto logrará un gran avance respecto a cualquier otro colegio similar de la época. En los 30 años posteriores a su fundación, más de 500 alumnos se formarán en sus aulas. El seminario se convirtió en un centro docente e investigador de primera línea. François Chabanot, que era el profesor de física y luego fue profesor de química, consiguió hacer maleable una sustancia que hasta aquel momento no había sido posible en todo el mundo de malear, que era el platino. Fue la punta de la lanza de la innovación en el siglo XVIII, donde no había ni móviles, ni faxes, ni teléfonos, ni televisión. Vergara es, pues, centro neurálgico de los primeros pasos de la sociedad. Pasos además que desde el primer momento tienen en mente lograr una serie de conocimientos que puedan ser puestos en práctica para mejorar las condiciones económicas del país y, en definitiva, la vida de sus habitantes. Y será en Vergara precisamente donde casi inmediatamente tendrá lugar un hito que define perfectamente los objetivos y la influencia que tendrá la Vascongada desde el mismo momento de su fundación y hasta nuestros días. 1784. Los hermanos Juan José Elúyar y Fausto Elúyar aíslan un nuevo metal, desconocido hasta entonces. Es el wolframio o tungsteno. El wolframio es un metal fundamental para entender las sociedades modernas. Cosas tan evidentes como encender una bombilla, ver la televisión, escribir con un bolígrafo corriente. Pequeños actos que probablemente no serían iguales si la sociedad vascongada no hubiera existido. Y de ahí la gran importancia del paso dado por los hermanos Elúyar. Fue realmente un logro impresionante lo que ellos consiguieron. Hay que pensar que el desarrollo de las bombillas han funcionado durante más de un siglo gracias al filamento de wolframio. Un paso que tiene lugar en el Seminario de Vergara, la sede de estudios creada y auspiciada por la Real Sociedad Vascongada de Amigos del País. Conseguir aislar un elemento químico aquí en Vergara, o sea, aquí al lado, en la calle de al lado. A ver, es que uno no se levanta un día y dice, hombre, hoy estoy inspirado, voy a aislar un elemento químico. El descubrimiento de los hermanos Elúyar es una clara consecuencia del peso que, apenas 20 años después de su fundación, había adquirido ya la Vascongada, no solo en el campo de la investigación y la formación, sino también en las altas esferas políticas y, a través de ellas, incluso en el mundo del espionaje. El aislamiento del wolframio está estrechamente vinculado a una operación de espionaje diseñada por el ministro de Marina, en el que tomaron parte decisiva
la Real Sociedad Vascongada de los Amigos del País a través de su director y secretario perpetuo. Cuando los Elúyar pidieron ayuda al gobierno español para continuar y finalizar sus estudios superiores, el Ministerio de Marina y la Vascongada estaban a punto de cerrar un acuerdo de colaboración científico-técnica. España estuvo durante buena parte del siglo XVIII en guerra con Inglaterra, entonces el ministro pensó que lo mejor sería copiarles, espiar cómo fabricaban los ingleses sus cañones para incorporarlos en la armada. Los Elúyar, Fausto y José Luis se convirtieron en piezas clave para este objetivo. Van a contratar 2 espías, un espía práctico y un espía científico, y este espía científico va a ser Juan José de Elúyar, que se encontraba en aquel momento en París. Juntos viajaron por los centros neurálgicos de la investigación en Europa: París, Sajonia, Hungría, Checoslovaquia, Austria, Escocia, aprendiendo y espiando. Una operación enmascarada mediante la cual los Elúyar debieran haber logrado la formación necesaria para mejorar la industria de armamento española. Pues bien, gracias a que esta operación fue un fracaso total, esto permitió el que el espía Juan José de Elúyar se encontrara con su hermano en Vergara a finales de mayo de 1783 y en un plazo muy breve consiguieran aislar el wolframio, un metal muy difícil de obtener en aquella época. La primera vez que hicimos este experimento, rompimos el crisol sin dejarlo enfriar enteramente, y así que tuvo la materia contacto con el aire, se encendió y su color gris se volvió en un instante amarillo. Es decir, que habían revertido en estas circunstancias a obtener el compuesto de partida. Pero ellos se dan cuenta de que tapando ese crisol y evitando el contacto con el aire son capaces de obtener el metal. Y esto era la gran genialidad, la gran aportación de los hermanos de Elúyar. Los esfuerzos de ambos hermanos no llegarían a tener un fruto directo, pero no obstante abrirían el camino para el exitoso descubrimiento del wolframio 6 años escasos después de comenzar su aventura. Un salto que efectivamente revolucionaría la industria armamentística del futuro. Al finalizar la Guerra Civil Española y durante la Segunda Guerra Mundial se consideró el wolframio como un elemento estratégico, puesto que los alemanes sabían que podía servir para la fabricación de armamento bélico, proyectiles, misiles y también para proteger a sus tanques. Pero la historia de los Elúyar no es un caso aislado. La Vascongada cuidó desde estos primeros años que algunos de sus miembros se formaran en el extranjero para después incorporarlos al seminario como docentes. Asimismo, contrató para su centro a investigadores de prestigio, como el francés Louis Proust, uno de los fundadores de la química moderna. Los que hemos estudiado química, un poquito de química, ya sabemos que él creó las leyes, las primeras leyes de proporciones, ¿no? Louis Proust inauguró aquí en el seminario la primera lección de química como una ciencia oficialmente establecida, independiente de la medicina o de la farmacia que se impartió en nuestro país, en este país. Fue precisamente Proust el encargado de instalar, a partir de 1778, los laboratorios de química y metalurgia del Seminario de Vergara, donde más adelante trabajaría en sus investigaciones Fausto Elúyar. Y como los profesores que habían traído eran buenísimos, pues este material didáctico también sirvió como material investigador. Aquí tenemos varios de los instrumentos, como podéis ver, que son los que ayudaron a estos profesores a impartir sus clases y a realizar sus investigaciones. Otros nombres afamados de la ciencia de la época, como el minerólogo Zumborg o el físico Chabanel, también pasaron por el seminario. François Chabanel, que era un químico francés, que fue uno de los que analizó las aguas de aquí, del balneario de Cestona. El crecimiento de la Vascongada en el último cuarto del siglo XVIII es espectacular. Son años de éxito y expansión para la sociedad.
Los socios crecen hasta alcanzar más de 1000 y proceden no solamente de Euskal Herria, sino de toda Europa e incluso de Sudamérica. Jakinean gaini, garai bat aiauzuala, Ameriketan ginuzela, bazkide gehiago Euskal Herrian baino. Oso zabalduak izan ginen, Mexikon, Perun, Kuban, Argentinan, Txilen, eta abar, toki askotan. Asimismo, alumnos de toda Europa, de Cuba, México, Perú, amplían sus estudios en Vergara. Empezaron a llegar alumnos de todas partes del mundo, incluso de América. Solamente el 25% de los alumnos eran de las provincias vascongadas, el resto provenían de, bueno, digamos de extramuros, ¿no? De fuera. Su influencia crece en todos los estamentos, también en la Corte de Madrid. Pensaron en la posibilidad de tener una delegación en Madrid que, por un lado, abriría los caminos de la Vascongada hacia América y, por otro lado, pues, serviría como un elemento de influencia en la propia corte, en la corte de Felipe V, ¿no? ...1769... A finales de invierno, Lekeitio sufre una epidemia de viruela que afecta a casi 400 personas. Durante el siglo XVII, esta enfermedad era devastadora en Europa. Se extendía en forma de epidemia matando y desfigurando a millones de personas. La mortalidad habitual llegaba hasta el 40% de los afectados. En Lekeitio, en 1769, la epidemia de viruela solamente fue fatal para el 6% de los infectados. 14 fallecidos. Algo había cambiado, y el responsable de ese cambio era el doctor Joseph de Luzuriaga, que había decidido inocular a sus pacientes con el mismo virus. Vacunarlos. Entonces la inoculación consistía en coger pus de los afectados de viruela y inocularle debajo de la piel a los niños para así aumentarles sus defensas. Un método que por aquel entonces aún estaba en sus inicios y era muy criticado por la comunidad científica. El doctor Luzuriaga apostó por la vacuna y aportó un punto de inflexión al tratamiento de la enfermedad. ¿Para que os dais una idea de la importancia que esto tiene? 20 años más tarde, la Academia Médico-Matritense aceptó que había que inocular y todavía contó con la oposición de la Iglesia y del protomedicato. La propagación y generalización de la vacunación en Euskal Herria es otro de los ejemplos de la influencia de la Vascongada. Era una época en la que este método médico era aún un estigma y cuya eficacia era negada por gran parte de las élites sociales, tanto científicas como políticas o religiosas. Baskongadako sortzaileak, bai Peñafloridak, bai Munibek, bai denak, Narrosek eta abe denak, beraien semeekin, lehengo frogatu zuten, bere balioa eta bere eragina, beraien askoitiko mutikozkorrakin, beraien semeekin, beraien etxetako umeakin. Al año siguiente, el año 71, presentó esta técnica en una reunión que hizo la Vascongada de Amigos del País en Vitoria, y entonces acordaron que la inoculación había que hacerlo extensivamente en las 3 naciones y se acordó dar 500 reales a cada una de las naciones para que se vacunara a los niños y se montara ese servicio. Pero el de la vacunación no es el único gran paso médico impulsado por la Vascongada en aquellos primeros años. Al tiempo, sus miembros trabajaron en la mejora de aspectos cotidianos fundamentales para mejorar la salud general de la sociedad. Se impulsó el uso del salazón para la conserva de alimentos. Se fomentó la investigación de las propiedades medicinales de determinadas fuentes, sobre todo la del balneario de Cestona. Se fundó la Casa de Misericordia de Vitoria. Se difundieron reglas básicas de higiene. El progreso en esta línea fue espectacular. La Vascongada sirvió en muchos campos de detonante para dar el salto en el País Vasco desde el antiguo régimen a una sociedad inquieta, abierta, que buscase más allá de su tradición y sus fronteras nuevas formas de vivir, de subsistir y de aprender.
Estaban muy inquietos por los temas que van directamente relacionados con la economía rústica, con la economía agraria, con la alimentación, de la misma manera que con la economía industrial, de servicios, de transporte. Y enseñaron a la gente a que había que estudiar y que había que producir y que había que salir y comerciar. Pero más allá de sus investigaciones científicas, de su aplicación práctica, de la formación de profesionales industriales, del impulso de fábricas y nuevos métodos de producción, más allá, en definitiva, de la economía, la Real Sociedad Vascongada del país orientó también sus esfuerzos al cultivo del alma, del espíritu. A la propagación de la cultura y de las artes, y en este sentido plantó una semilla que aún hoy perdura en la sociedad vasca. El Mariscal en su fragua, ópera cómica escrita, traducida al español por un caballero guipuzcoano, hau Peñafloridako kontea da. Eta justo berak gaztelera itzultzen du Frantziako opera komika hau, justo Bergaran egiteko jai batzuetan, eta jai horietan berak bazuen ideia Baskongada sortzeko. Eta justo horrela izan zen, justo urte horretan, 1774 urtean, Baskongada sortzen da. Las inquietudes culturales acompañan a la sociedad desde antes de su fundación. Xavier Munibe, fundador y conde de Peñaflorida, era compositor musical y autor teatral. Peñafloridako kontea hain aberastasun asko zuen kultura aldetik, nun literatura euskalduna ezin dezake eskribiu idatzi Peñaflorida barrono egonbe, porque antzerkien lehenguek Peñaflorida nadie. Junto a Joaquín de Eguía y Manuel Altuna, compartían un interés por la música, por el euskara, por las artes, que sería fundamental para el devenir de la Vascongada. En el siglo XVIII, la música en el País Vasco se circunscribía prácticamente a lo religioso, a sus edificios y a sus liturgias. No había prácticamente creación musical, ni edificios donde interpretar esas creaciones, mucho menos opciones de formarse musicalmente. Baskongadako bileretan normalean musika egiten zuten arratsaldetan. Eta astean bitan kontzertuak ematen zituzten. Beraz, beraientzat musika garrantzia handia zeukan. La Vascongada provocará un giro radical a esta situación. Aportarán nuevas creaciones musicales en géneros tan complejos como la ópera y el sinfónico. Y lo harán además en euskara, mostrando desde el inicio su amor por la lengua propia y su propósito de impulsar su difusión. Berak ere, El borracho burlado opera idazten du eta opera horretan euskera erabiltzen du operako hizkuntz bezala, ez? Eta gero beste alde batetik ere Peñafloridak ere bere lagunekin batera, Baskongadako lagunekin batera, sinfoniak eta kamarako musika ekartzen du Euskal Herrira 18. mende horretan. Beraz, garrantzia handia dauka Baskongadak Euskal Herriarekiko nola musika aldetik irekitzen dion lehioak eta ateak, ez musikara. Eta horren ondorioz adibidez, Arriaga izan daiteke guzti honen ondorio bat. Arriaga opera egin zuen, Arriaga kamerako musika egin zuen, Arriaga sinfoniak idatzi zituen, eta Baskongadarekin ere zer ikusi dauka Arriagak. El interés por el euskara, por supuesto, iba más allá del mundo musical. Badaude testuak esaten dutena, nola euskera beharko lukela lehenengo irakaskintza oinarrizkoan erakutsi eta landu beharra. Eta orduan euskeraz jakin bazekiten eta euskera ere erabiltzen zuten beretan. Gauza da, erdera zela, o gaztelania zela, nolabait tratatuetan eta erabilitako hizkuntza. Eta gaino, erregearen menpean eta erregearentako lan egiteko eta horrela, erdera zeik ez dutela. Baina erabile beren artean noski baietz.
en la pluralidad que tantas veces se preconiza de la vascongada, el euskera ha sido probablemente una de las instituciones en las que más se ha venerado como algo propio a defender y a preservar, ¿no? Yo creo que haya habido también una lotura, un vínculo muy importante, ¿no? De reconocimiento de lo que como factor de identidad propia y cultural representaba el euskera, ¿no? Desde la fundación, la Vascongada expresa su interés por pulir y cultivar el euskara, impulsar su literatura y recopilar toda la existente. Eran conscientes de que la situación de retraso del euskara se debía a la tardía aparición de su parte escrita y se mostraron firmes en esta intención de modernización. De hecho, el reglamento de alumnos del Seminario de Vergara marcaba como prioritarios los estudios de las lenguas nacionales, el euskara y el castellano. La cultura, el arte, se convirtieron en elementos fundamentales en los planes de enseñanzas de la Vascongada. Junto a las enseñanzas técnicas, en el seminario se impartían nociones de letras, humanidades, dibujo, baile. En una universidad clásica no se enseñaba ni física, ni química, ni muchos aspectos de las matemáticas. Todo eso era desconocido en la universidad clásica y en cambio en Vergara se estudiaba todo eso. Pero al mismo tiempo que se estudiaba todo eso, también se estudiaba lengua, se estudiaba literatura, idiomas extranjeros, incluso esgrima e incluso buenas maneras. Aparte del propio seminario, el auge de la Vascongada lleva a la fundación, por su parte, de escuelas de primeras letras en Loyola, Vergara, Vitoria, Bilbao y Donostia. En estas escuelas, además, el aprendizaje del dibujo se convierte en una práctica tan esencial como el de las ciencias. Además, en 1774, la Vascongada funda 3 escuelas específicas de dibujo en Vitoria, Vergara y Bilbao. Pues deciden crear también aquí en Vitoria unas escuelas de dibujo porque creen que el dibujo es una especie de grafía, digamos, de los oficios, o sea, que era como la base de los oficios, tanto de un arquitecto como de un platero. Lo fundamental era dibujar bien. Era una escuela pagada por la Vascongada totalmente, que tenía la sede en este palacio de Escoriaza-Esquivel, era gratuita, solamente tenían que pagar los alumnos el papel y el lapicero, los pobres no pagaban nada. Era también una escuela en que se mezclaban clases sociales porque venían hijos de artesanos e hijos de nobles con los propios criados y entonces solamente se les ponía una condición, que era que tuvieran ganas de aprender, nada más. Un paso que se adelantaría y configuraría el formato de las futuras academias de Bellas Artes. La arquitectura, el grabado, la escultura, fueron disciplinas que también tuvieron cabida en los estudios y actos de los miembros de la Vascongada. Hirurak bat. Nunca hasta entonces un lema recogía de forma tan gráfica la voluntad de una sociedad por estrechar lazos y trabajar desde una identidad compartida. Hirurak bat jarri zioten. Euskaldunak gehiago batzeko 100 urte geroago etorreko zen 7 bat. Eta gainea zertarako, gure aurrera bidea lortzeko, gure zientziak lantzeko, gure arteak, gure hizkuntza, euskera, de gure lege zaharrak zaintzeko. La idea de una identidad común y la defensa de la especificidad de esa identidad, recogida en aquel momento en los fueros vascos. No, hombre, la Vascongada ha sido, yo diría, un baluarte de divulgación pedagógica, jurídica, socialmente, de lo que era el mal llamado antiguo régimen, que son nuestros fueros, ¿no? Para demostrar, primero, que reflejaban un modelo de convivencia, un modelo de relación social y, sobre todo, que no pueden ser una mera pieza de museo. A lo largo de estos 250 años, la Vascongada ha sido fiel al mandato de esos fueros, al sentido modernizador de esos fueros, que alguien los sigue viendo como anticuallas, y a realmente darle un sentido actualizador, a revalorizar un tesoro legislativo que revela una manera de relacionarnos, de regular las relaciones privadas muy singular,
muy propia y sobre todo muy interesante de cara al futuro, porque en época de crisis debiéramos de mirar al concepto comunal, al concepto solidario de la propiedad, a la regulación de esas relaciones vecinales basadas en la solidaridad, al trabajo en auzolán. La luz de la modernidad llegó a Euskal Herria sin género de dudas de la mano de aquellos caballeritos de Azkoitia. En unas pocas décadas consiguieron activar un fuego de regeneración que hasta entonces dormitaba en una sociedad en crisis, llena de problemas y con un retraso evidente. Pero, ¿qué fue de ella? ¿Desapareció? ¿Ese impulso terminó por diluirse o continúa de alguna forma hasta nuestros días? Koldo Michelena escribió o dijo que la Bascongada era el proyecto cultural más ambicioso y profundo que se había generado en Euskal Herria. Y yo creo que fue así. Lo que pasa es que el destino fue contrario. Quiero decir con esto que su vida, la vida plena de la Bascongada fue muy efímera. Peña Florida falleció, los años siguieron pasando. Hasta 1790, que fue la famosa Guerra de la Convención, en donde los franceses quisieron apoderarse de parte de España porque España había entrado en parte en Francia. Entonces ahí de alguna manera quedó como oculta. Askotan Baskongadari buruz ari garenean, jendea pentsatzen du, oraingo Baskongadakoek adin handiko jendea dela, eta batez ere 18. mendeko Baskongada gogorarazten dutela. Eta ez da horrela, Baskongadak 3 aro desberdin ditu. Bat 18. mendekoa, eta Frantziako gerrekin hori puskatu egiten da aro hori. Hasta que pasaron las guerras carlistas y hacia 1897 por ahí, en Donosti, se volvieron a juntar una serie de señores que tenían todavía la idea de que la Bascongada podía hacer algo, sobre todo en el plan de la cultura. El renacimiento del espíritu de la Bascongada se produce en la segunda mitad del siglo XIX y se centrará casi exclusivamente en la promoción de la cultura y de las artes, sobre todo de la música. Sociedad económica Bascongada de los amigos del país. Segunda época, 1765-1899 jartzen du. Eta hau da, Donostian egindako Palacio de Bellas Artes, beraiek egindako jauregian, egindako kontzertu baten programa da. Beraz, adierazten du nola, bigarren aro honetan, Baskongadak musikari ere garrantzia ematen jarraitzen duela, kontzertuak egiten ditu, eta konpositore edo interprete gaztei kantxa, orain esaten den bezala, edo lekua ematen zieten. Al tiempo, esta segunda etapa sirve sobre todo para documentar los logros realizados por la Bascongada en el siglo anterior. Pero este pequeño renacimiento se verá diluido de nuevo por la inestabilidad política de principios del siglo XX. Y no será hasta después de la Guerra Civil cuando surja de nuevo un intento para revitalizar la actividad de la sociedad. Después de la guerra, 1945, una cosa así, volvió otra vez a volver a recrearse, como quien dice, la Bascongada hasta el día de hoy. ¿En dónde? En el plano cultural principalmente. Hirugarren aroa, Baskongadaren hirugarren aroa, gerra ondoren hasten da. Y como ya están hechas las universidades y centros de estudios, pues la Bascongada, ¿qué hace? Pues la Bascongada es un grupo de personas diseminadas, cada uno con su trayectoria y su cultura, que procura hacer las cosas por el bien del país. Las actividades de la Bascongada en esta tercera etapa se extenderán durante la segunda mitad del siglo XX y hasta nuestros días. Los objetivos siguen siendo los originales enunciados por el conde de Peñaflorida. ¿Y qué hacéis? Pues no vendemos nada, vendemos ideas y vendemos el que la gente trabaje en su lugar de trabajo y en sus ideas por el país, ni más ni menos. La investigación, la educación, la cultura siguen siendo sus objetivos fundamentales y la forma de impulsarlos, de ayudar a su difusión, pasa por la presencia de miembros de la Bascongada en las instituciones y empresas vascas que impulsan con su labor diaria estos objetivos. Entonces, todos estos 250 años pues, están llenos de una riqueza tremenda, ¿no? de gente pues, que ha intentado aportar su visión de las cosas y ha intentado ayudar a la sociedad, ¿no? Y esto es un poco lo que ahora
pues pareciendo que es algo antiguo, porque llevamos 250 años, pues es más moderno que nunca, ¿no? Porque, en definitiva, lo que hicieron los miembros originales de la Vascongada fue innovar. La sociedad está en el germen de la implantación de las ideas de innovación, investigación, desarrollo en Euskal Herria. Su labor, quizás olvidada por muchos, dejó una semilla que hoy día está más vigente que nunca. Entonces, aunque las preguntas sean las mismas, ¿qué pasa? ¿Cómo vamos a hacer en un momento determinado que la sociedad progrese, que crezca? ¿Cómo somos capaces de hacer frente a los problemas que tenemos en estos momentos, pues de crisis, de desempleo, de paro, etcétera? Preguntas que teníamos hace 250 años. Aunque las preguntas sean las mismas, las soluciones que tenemos que encontrar ahora tienen que ser mejores, tienen que ser más desarrolladas. ¿Por qué? Porque algo habremos aprendido en 250 años. Actualmente, los miembros de la Real Sociedad Vascongada del país se encuentran diseminados en diferentes ámbitos de la cultura, la investigación, la educación. Ampliar ese abanico y hacer llegar su mensaje y sus objetivos a la gente más joven es fundamental de cara a su futuro. Transmitir su experiencia y su filosofía a las nuevas generaciones. El relevo generacional es la asignatura pendiente, ¿no? Hay quien califica a la Vascongada como una gerontocracia por el nivel de edad. Yo no creo que eso sea una crítica. Al revés, es un modelo de acreditación de la experiencia, ¿no? Creo que es un error no aprender de la experiencia de las personas, y eso lo tiene la Vascongada, pero para ganar credibilidad social necesita también savia nueva, necesita un discurso de gente que, conocedora de la historia, no tenga probablemente tantos corsés como tantos años de vida y de conocimiento te pueden dar, ¿no? Juntamos un montón de expertos, entre comillas, de sabios, entre comillas. Echas la mirada por la sala y dices, concho, si yo soy el más joven. Digo, si estamos todos aquí de 50 años para arriba, ¿dónde están los de 25? Digo, 20, 25, 30, que son los que van a construir los que van a vivir ese futuro que estamos construyendo ahora. Para lograr un acertado equilibrio entre la experiencia, la gente que conoce, que tiene memoria histórica en el sentido real del término, y quienes se adentren desde su especialización en contribuir en su tiempo, en su esfuerzo a las reflexiones de la Vascongada, ¿no? Inauguratutzat ematen ditugu Euskal Herriaren adiskideen elkartearen 250. Urteurreneko ospakizunak. Eskerrik asko. Coincidiendo con este aniversario, uno de los últimos miembros en acceder a la sociedad es Esteban Elizondo, por su gran labor en el mundo de la música. Esteban Elizondo, bera urte askotan Donostiako Konserbatorioaren zuzendari izateaz gain organoko katedraduna izan da. Nire ustez bere garrantzi importanteena Euskal Herrian da berak organo munduan egin duen lana. Bere lanei esker askoz gehiago dakigu organoari buruz. Yo nací aquí al lado de Santa María porque yo estoy bautizado, hice la primera comunión en esta iglesia, entonces mis amigos chistulares vienen a buscarme a la casa donde nací, que está al lado de Santa María, y en comitiva venimos a la iglesia. Esteban Elizondo da, guretzako maisu handi bat, organo munduan. Organo munduan, esango nuke, bai teorian eta bai jotzen, artista bezala.
y una vez en Santa María pues ya se hace el acto de ingreso en la sociedad, con lo cual hay unos discursos de bienvenida, yo tengo que decir también unas palabras. Pues es el padre de muchos de los organistas que todavía tocan en las iglesias y dan conciertos. Eta gero ekarri ditu eta berritu ditu Euskal Herriko hainbat partitura. Eta munduan zeharko baita ere beste partitura asko. Y luego toda la organización, que va a ser bonita, va a ser solemne, va a haber muchas cosas, pues voy a estar rodeado de amigos. No va a ser una cosa oficial, sino es el ambiente de la gente que me quiere, de los amigos, y bueno, pues eso me hace estar muy arropado y muy contento. Tengo una tensión naturalmente importante, pero estoy muy contento porque bueno, es además el ingreso que me han propuesto ingresar en la Vascongada, es el año del 250 aniversario, con lo cual es un año muy especial. La lección de ingreso a la sociedad es el acto donde el invitado pasa a ser miembro de la Vascongada, uno de los elegidos para aportar su trabajo, sabiduría y conocimiento a favor del bien común de la sociedad. Nerea gogoratzen naiz ilusio hundikin, baita ere oso ardura hundiakin gogoratzen naiz. Y luego pues cuando termine ese acto y me imponen la medalla, pues entonces subo aquí al órgano y interpreto un concierto que va a ser todo de música vasca, que es la música que llevo tantos años investigando y dando a conocer en todo el mundo. Ohore handia, garai hartan, orain baino gazteagoa nintzen, kuriosoa izan zen, gustora egon nintzen. Eta jende oso importantea eta bitxia ezagutu. Askoitierra izan da, salduntxoak beti ikusi ditut beste nivel baten, eta benetan ardura handia zen, eta nire lesioa oso ondo prestatuta etorri nintzen. Es un tipo de reconocimiento que lo llevas muy dentro, ¿no? Como amigo con mayúsculas de la Vascongada, pues no sé, te llena de orgullo humilde, que aunque parezca un oxímoron, creo que se puede entender, ¿no? Tiene una parte de reconocimiento, ¿no? Eso lo tiene. Cuando alguien a quien les respetas mucho te propone una cosa de estas, bien intencionada y con sentido social de para qué son las cosas, en mi caso, pues es un honor, de verdad, ¿eh? O sea, es un honor y además te sientes un poquito, en fin, reconocido, que eso también es importante. Porque las sociedades no son en suma más que un colectivo de personas que trabajan por un bien común. Son ellas, las personas, las protagonistas, las responsables de los actos de esa sociedad. Sus ideas, acciones y decisiones son las que escriben el futuro. De ellas depende que cualquier proyecto llegue a buen puerto. Personas de carne y hueso que con su esfuerzo y trabajo escriben retazos de la historia vasca. La sociedad vascongada siempre me ha atraído por esa definición que amigos del país y amigos de la sabiduría. Esos dos principios me parecen maravillosos y pienso que valen para todos los tiempos. No nos olvidemos de que siempre una renovación es posible y que así como ellos en el momento de crisis supieron buscar una salida, nosotros también tenemos que estar preparados para buscar salidas. La historia, el paisaje, las gentes de Euskal Herria han cambiado sin duda enormemente en los 2 últimos siglos y medio, desde que, en aquellas reuniones en Azkoitia, surgiera el germen de la Real Sociedad Vascongada de Amigos del País.
de la necesidad de dar pasos concretos para modernizar el país, cambiar a sus gentes, sus paisajes, su calidad de vida. La necesidad de un punto de inflexión que, en definitiva, nos acercara a todo un pueblo hacia un futuro mejor. Una apuesta ambiciosa y arriesgada, visionaria, pero que quizá haya ayudado a configurar nuestras vidas en mayor o menor medida. Hace falta alguien, y ahí la Vascongada puede hacer una labor de aunar, de cohesionar, alguien que sea capaz de civilizar colectivamente el futuro, de pensar en conjunto hacia dónde podemos avanzar, en valores éticos, en valores de convivencia, en modelo de país. Alguien pues nos tendrá a lo mejor por utópicos, pero bueno, pues la verdad es que de utopía no tiene nada, porque bueno, nosotros tenemos que somos de pasado, de presente, lo decimos todos los días, de pasado, de presente y de futuro. Los tiempos han cambiado, pero no así la incertidumbre por el futuro. Al hambre, a la escasez, le suceden nuevas incertidumbres. La economía, el paro, el cambio tecnológico, la educación sigue siendo un pilar fundamental. Nuestra cultura, un campo aún a explorar y consolidar. Nik usten dut dela hausnarketa bat egin behar dela. Ikusi nun kokatu genezakegun gure herria, bai politikoki, bai sozialki, bai ekonomikoki, hemendikan 10, 15, 20 urtera. Eta hor begirale bezala eta bultzagile bezala eta hausnarketarako gune garrantzitsua izan beharko luke, nire ustez, Euskal Herriaren adizkideen elkarteak. Es ahí donde el recuerdo de la labor de la Vascongada cobra fuerza. Una labor tan vigente hoy como hace 250 años, con nuevos métodos, enmascarada en otras caras, instituciones y empresas, pero con una importancia clave para dar esos pequeños pasos que ayuden a mantener el espíritu emprendedor, innovador y progresista de una sociedad en marcha.